7. Hoy 22 de julio es Día Mundial del Cerebro, instituido por la Federación Mundial de Neurología, buscando remarcar la importancia de la salud y la prevención de enfermedades cerebrales. Con tal motivo nos vamos a comunicar con el doctor Miguel Jacobo, neurólogo, además jefe de neurología del Hospital Regional Ramón Carrillo. Doctor Miguel Jacobo, ¿cómo le va para Mañana Fantástica? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan? ¿Con Bien, frío? con frío, doctor, pero aquí trabajando a full en la radio con un tema tan importante como es la salud cerebral. Sí, Eh, así es. ¿Cómo podemos cuidar mucho más nuestro cerebro, que es tan importante para nuestras vidas? Bueno, es una pregunta, yo diría excelente, la que usted dice y atenta en relación a los últimos conocimientos, que ya no son tan últimos, Ujú. realmente ya es una cuestión, eh, digamos, que tiene sus años, y hoy hablamos de mantener un cerebro sano en base a una serie de estrategias que se conocen con como preservar nuestra reserva cognitiva. Y eso se traduce en una serie de cuidados que debemos tener basados fundamentalmente en una serie de pilares que tienen una repercusión favorable en nuestro cerebro. Y a saber, se trata de mantener una actividad física acorde a nuestras capacidades y con nuestras limitaciones, por supuesto, en cada etapa de la vida. Sería innumerable decirle cuáles son los mecanismos de acción de la actividad física sobre el cerebro. Mantener una actividad social en forma diaria, ¿sí? Conocemos que los distintos vínculos, entornos que nosotros tenemos, desarrollan distintas conexiones a nivel cerebral. Sabemos que tenemos millones y millones y millones de neuronas y millones y millones y millones de conexiones. Y eso, para ser simplista, estas conexiones las fortalecemos cuando tenemos una actividad social determinada, una Sí, actividad social, digamos, cuanto más florida, mejor. perfecto, doctor. Desarrollar estrategias mentales, si son novedosas es mejor, pero siempre, como decía un colega, podemos jubilarnos en nuestro trabajo, pero nunca jubilarnos en el hecho de estar continuamente creando, continuamente leyendo, continuamente incorporando cosas a nuestro cerebro, por más que no sean redituables, por más que no sean cosas que queden el 100%, pero siempre tratando de ejercitar la lectura, ejercitar, por ejemplo, escuchando música, resolviendo problemas distintos, en las cosas lúdicas o los juegos, eh, interactuando, digamos, en distintas situaciones. Entonces, la actividad Sí. social, la actividad mental, la actividad física, pero esto es una parte. Lo que clásicamente nosotros hemos vinculado con los factores de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, hoy se sabe que tienen una importancia vital en función de mantener nuestro cerebro sano. Y hoy sabemos que protegemos a nuestro cerebro, por ejemplo, de entidades como la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente en todo el mundo después de los 65 años y que va a incrementarse en incidencia y en prevalencia, teniendo en cuenta que la expectativa de vida va a aumentar. Se piensa que en el año 2050 vamos a tener el doble de pacientes con Alzheimer que lo que tenemos hoy. Quería decir que hoy se sabe que los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el nivel incrementado en sangre de
colesterol y determinadas grasas como distintas grasas, los lípidos que uno llama. Claro. Decía, vuelvo a repetir, el sedentarismo, los factores de riesgo que han sido siempre vinculantes con las cardiopatías, con los accidentes cerebrovasculares, tienen impacto en esta demencia. O sea, hay que cuidar para mantener un cerebro sano todos los factores de riesgo cardiovasculares. Bien, doctor. Algo, sí. No quiero dejar de aprovechar al máximo esta comunicación para transmitir Sí. algunas preguntas de los oyentes. En cuanto a la primera respuesta, bueno, bastante concreto, sociabilizar y tener un plan vital bien definido para mejorar la salud cerebral es importante. Ahora le pregunto, ¿qué papel juega el sueño en el mantenimiento de la salud cerebral? Fundamental, fundamental. El sueño está lejos de ser, como muchos creen, una situación o una actividad pasiva. En el sueño suceden muchas cosas, pero lo más importante es que en el sueño, vamos a dar un ejemplo, es como que nuestro cerebro carga la nafta necesaria para poder realizar, digamos, todas las tareas durante el día. Por ejemplo, siempre digo que una de las patologías más comunes y de consulta prácticamente diaria en el consultorio del neurólogo, que es el insomnio, no solo es una afección que impacta en la noche, sino impacta durante el día, cuando el paciente está en vigilia, cuando está en su trabajo, en su actividad laboral, social, familiar, porque genera impacto en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en la memoria. Entonces, es fundamental cuidar la higiene del sueño, ¿sí? Para eso hay ciertas estrategias. Por supuesto que el paciente debe consultar, pero es necesario dormir bien. O sea, el sueño tiene, como muy bien usted lo dijo o preguntó, el sueño tiene un impacto en esa salud del cerebro. Hay que dormir bien. Y también, así como mencionó usted, dormir bien, es fundamental en esto del cerebro sano una buena alimentación. Hoy sabemos que, y eso es un terreno de los nutricionistas, pero tenemos que tener una alimentación adecuada, que es la que en general todos conocen: desayunar, almorzar, merendar y cenar. De eso no, ni hablar, pero me refiero a todo basado en el consumo de frutas, de verduras, de alimentos, digamos, evitar alimentos que conduzcan a niveles elevados de glucemia, alimentos cargados en grasas, ¿sí? Preferir determinado tipo de grasas, pero en ese sentido, por supuesto que son los especialistas en nutrición los que tienen la última palabra, pero siempre es bueno recalcar que hay que realizar una nutrición adecuada, ¿sí? Doctor Jacobo, ¿cómo pueden las personas identificar signos tempranos de problemas cerebrales o mentales? Bueno, en realidad uno para eso es, si bien la pregunta es global, por ejemplo, en el caso de vamos a ir a una patología común como la que ya que la hemos mencionado, la enfermedad de Alzheimer, en general, en las formas típicas, comienza con algún problema de memoria. Pero es el neurólogo el que debe determinar cuáles son los olvidos, lo que llamamos olvidos benignos, de aquellos que requieren la atención o requieren una mayor, digamos, atención para poder hacer un diagnóstico precoz y por ende un tratamiento precoz. Sabemos que la enfermedad no se cura, pero tal vez un tratamiento precoz, un tratamiento precoz ayuda a generar un marco, un entorno que va a ser seguramente, y un tratamiento que si bien es modesto, pero todo eso contribuye a generar un marco que va a mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. O sea, siempre en cualquier entidad
un diagnóstico precoz tiene, por supuesto, un impacto favorable en el paciente. Ante todo, un diagnóstico. Eso se da en cualquier patología. Pero vuelvo a repetir, no es que todo olvido es enfermedad de Alzheimer. Ante todo hay que determinar si el olvido es patológico o no lo es. Y una vez que determinamos si el olvido es patológico, si se debe o no a una enfermedad neurológica, porque muchos olvidos pueden no deberse a una enfermedad neurológica. Bien. Luego, si estamos en presencia de una enfermedad de Alzheimer, porque podemos tener una patología neurológica que no se trate de una enfermedad de Alzheimer. Siempre nosotros hacemos estos diagnósticos diferenciales. Tratamos de hacer estos diagnósticos diferenciales, porque de hecho, que si este olvido patológico y si se trata de una enfermedad neurológica ocurre en una persona de 30 años, tenemos un bagaje de diagnósticos diferenciales muy distintos a si este olvido ocurre en una persona de 90 años o de 85 años, donde sí la enfermedad de Alzheimer es lejos la más frecuente. Bien, doctor, sin duda que usted está en un área muy importante y vital, como es ser jefe de servicio de neurología del Hospital Regional. ¿Cómo es el número de consulta y de qué tipo tiene a diario en ese sector? Bueno, eso es muy variable. En general, una patología muy común, porque no se olvide que el hospital regional es un hospital predominantemente de urgencias, si bien por supuesto que se hace consultorio, pero es uno de los hospitales, si no el hospital de mayor complejidad de la provincia. Por ende atendemos, y en el servicio de neurología no es la excepción, la mayor cantidad de urgencias, y en esas urgencias ocupa un lugar predominantemente el accidente cerebrovascular, ¿sí? El ACV, como uno se conoce en todo el mundo, Sí, sabemos que es la patología que es la segunda causa de muerte y la primera en discapacidad. Y sucede una ACV en Argentina cada 4 minutos. Entonces, siempre enfocamos a las medidas de prevención y a la consulta precoz cuando ocurren los síntomas de ACV. Y Santiago del Estero no es la excepción a lo que sucede en todo el mundo. Por eso la Sociedad Neurológica Argentina, en consonancia con lo que usted ha citado, con la Federación Mundial de Neurología, todos los años, el día 30 de octubre, desarrolla campañas de concientización para tratar de disminuir los números de esta patología que son realmente muy alarmantes, pero la verdad que ha tenido va teniendo resultados muy alentadores todas estas campañas para tratar de concientizar a la población sobre la importancia de los factores de riesgo, los que mencionaba recién, para tratar de disminuir o cuidarnos del accidente cerebrovascular. Hoy sabemos que podemos prevenir y sabemos que tenemos también una ventana donde, conociendo los síntomas de la ACV, si consultamos en esa ventana, que es una ventana de determinado tiempo, podemos en algunos casos tratar de, digamos, tener un alto impacto en esas, para poder cambiar, digamos, la claro. morbimortalidad, cambiar esa evolución natural del accidente cerebrovascular. Doctor, la verdad muy claro en su concepto, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado a nosotros, a la audiencia, en un día donde nos invita a tomar conciencia de lo importante que es cuidar nuestro cerebro. Muchas gracias, doctor, que tenga un buen día. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan ustedes también un buen día. Bueno, con nosotros el doctor Miguel Jacobo, neurólogo, jefe del servicio de neurología del Hospital Regional, pasó aquí por Mañana Fantástica, hoy 22 de julio, Día Mundial del Cerebro.